¿Qué tal, gente? ¿Cómo se encuentran esos futuros enfermeros y enfermeras? El día de hoy vamos a ver la parte 5, continuando con lo que van a ser las características de la estructura que debe de llevar nuestro caso clínico. Y obviamente el primero de ellos va a ser el título, ¿sale? El título va a ser lo primero en lo que todos tu audiencia se va a fijar, ¿sale? El título del caso clínico debe de indicar de forma precisa cuál es el objeto del estudio y debe de ser breve, conciso y veraz. Es decir, por lo general deberá de tener menos de 15 palabras, no deberá de llevar abreviaturas ni tecnicismos, para que de esta manera sea entendible para un mayor número de personas y que ese número de personas pues se interesen en tu caso, ¿verdad? Acá, por ejemplo, yo les puse un caso clínico donde me pusieron como título: presentación gastrointestinal de COVID-19 en Indonesia, reporte de un caso. Analicemos el título. Nos está diciendo que se trata de una presentación gastrointestinal de COVID-19. Si yo tengo conocimientos moderados dentro de la rama de la salud, voy a comprender en por qué este caso por sí solo es muy interesante. Se supone que COVID-19 es una patología respiratoria y sin embargo acá se está manifestando con un cuadro gastrointestinal. Por lo tanto, me está haciendo el reporte de un caso de un paciente en Indonesia que tiene presentación gastrointestinal por COVID-19. Y de esta manera, ustedes se dan cuenta que en 4, 5, 6, 7, 8, en 9 palabras, ya me está dando bastante idea de a qué va este artículo que tenemos aquí, ¿sale? Y por cierto, efectivamente, algunos pequeños porcentajes de personas no han presentado sintomatología respiratoria, pero sí han tenido diarreas. Incluso hubo un caso reportado de un paciente que únicamente tuvo dolor abdominal y resultó positivo para COVID-19. A lo largo de este tema vamos a estar poniendo ejemplos de casos clínicos y también haciendo correlaciones médicas para que de alguna manera también no se me queden dormidos, ¿sale? Ahora bien, el resumen. El resumen de un caso clínico deberá de ser no mayor a 300 palabras y en él se va a hacer una breve descripción de la situación clínica y sobre todo se va a señalar por qué en caso es importante o destacable, especificando el mensaje educativo que motiva su publicación. De igual manera, el resumen no deberá tener ni abreviaturas ni citas bibliográficas y dejará en claro la intención y los resultados. Es decir, el resumen va un poquito más allá del título. A lo mejor el título ya te enganchó, pero ahora dices, bueno, ahora quiero ver a qué le tira a este autor que está haciendo, y en el resumen precisamente a eso se refiere. Es como su propio nombre lo dice, un resumen. ¿Qué es lo que me vas a presentar en caso? ¿Por qué es tan importante? ¿Y qué conocimiento me voy a quedar yo? Ahora, acá tenemos un ejemplo, y este ejemplo lo vamos a usar a lo largo de este video. Síndrome de Rapunzel en una adolescente, causa de suboclusión intestinal. El síndrome de Rapunzel es raro, es extraño y es como resultado de una ingesta patológica de cabello. La persona se empieza a comer su propio cabello precisamente como consecuencia de algún trastorno psiquiátrico como una depresión o un cuadro obsesivo compulsivo. Y al final los pacientes comen tanto de su cabello que ese cabello ya no puede ser digerido por el estómago y se empieza a pegar a todas las paredes del estómago, y no únicamente eso, sino que se empieza a pegar también en la parte más cercana del intestino, el duodeno, que es la parte que está más pegada al estómago. Y cuando pasa eso, pues es tanta la bola de pelo que hay una obstrucción y ya no pasa la comida por ahí, queda todo tapado. ¿Sale? A eso se refiere en síndrome de Rapunzel. En este caso, nuestro título pues está siendo bastante directo, ¿no? Dice, síndrome de Rapunzel en un adolescente causa de suboclusión intestinal. ¿A qué se refiere? Me vas a presentar el caso de un adolescente que tuvo una suboclusión intestinal por síndrome de Rapunzel. Por sí solo el síndrome de Rapunzel es muy raro, así que vale la pena verlo. Ahora, veamos en resumen. En resumen, si ustedes se dan cuenta, tiene un objetivo que es lo que yo les decía. Bueno, ¿cuál es el fin didáctico de que me presentes este caso? Ah, bueno, te voy a presentar el caso de una enfermedad poco frecuente. Ya con eso es motivo suficiente, ¿no? ¿A quién no le llama la atención ver una enfermedad que es poco frecuente?
Ya de ahí, caso clínico, pues brevemente la presentación que tuvo el caso y una conclusión, es decir, cuál fue la resolución que tuvo la paciente y de qué manera se aconseja que se manejen este tipo de casos, ¿vale? Ya ustedes si gustan en sus casas pueden leer el resumen del paciente, si les llama la atención. Ahí si tienen dudas, ya saben, me pueden mandar un mensaje y con gusto les responderé. Ahora bien, el siguiente paso dentro del caso clínico va a ser una introducción. La introducción va a servir para que, por ejemplo, en su caso de ustedes, que hasta hace unos 5 minutos no conocían que sabía que existía una enfermedad llamada síndrome de Rapunzel, la introducción sirve precisamente para eso, para que aquellas personas de la audiencia o los lectores que no tienen idea de lo que se trata realmente en caso, la introducción de una manera muy breve que no sobrepase una cuartilla, me dé como que una explicación de qué es la enfermedad y por qué es tan importante. En este caso, una introducción en nuestro caso clínico nos comienza hablando de lo que son los besoares. Un besoar, a lo mejor alguno de ustedes fanático de Harry Potter recordará que el profesor Snape hace mención a los besoares y realmente sí existen. Un besoar, como su definición lo dice, es una masa compuesta por material no digerible que se sitúa en el tracto gastrointestinal. Y cuando el besoar está hecho de cabello, se le conoce como tricobesoar. Y cuando un tricobesoar es muy grandotote y comienza a invadir el intestino, se conoce como síndrome de Rapunzel. ¿Sale? Y todo esto me lo está diciendo en la introducción, para que de esta manera ya tenga todavía una idea más certera de en contexto de lo que va a tratar el caso. Ahora, el siguiente es la descripción del caso como tal. En la descripción del caso va a ser muy importante que ustedes accedan al expediente clínico de su paciente, lo lean, lo repasen, lo armen en su imaginación y lo expongan en una forma cronológica. Es decir, acá se van a narrar los hechos desde el hecho más viejito que tuvo, es decir, cómo empezó el trastorno hasta la manera en la que se curó. En este caso, en la presentación de este síndrome de Rapunzel, nos empieza contando que se trataba de una femenina de 13 años que tenía un antecedente de una enfermedad cardíaca que fue manejada a través de una cirugía y que posteriormente de eso comenzó a tener dolor abdominal, que se fue concentrando cada vez de una manera cada vez mayor, ya posteriormente que se sintió mal, que tuvo que ir a hospitalización, las manifestaciones clínicas que tenían, los estudios que le hicieron, en la interconsulta que hizo en servicio y en diagnóstico y la resolución que tuvo el caso. Si se dan cuenta, todo esto se narra de una manera cronológica, es decir, desde antes de que la paciente llegara al hospital hasta que finalmente fue dada de alta y se resolvió su problema. ¿Sale? Dentro de la descripción del caso, todos estos aspectos van a ir acomodados en estos ítems. Es decir, primero vamos a hablar de los antecedentes de importancia. Es decir, acá ya me está diciendo que fue una femenino de 13 años que tuvo un problema cardíaco del cual fue operado. Interrogatorio. Se le va a preguntar, pues, qué molestias tuvo. Ya te empieza a decir, no, que tuvo dolor abdominal de 3 días de evolución, bla, bla, bla. De ahí, exploración física. En examen cardiovascular, mostró soplo sistólico, con frecuencia cardíaca de tanto, bla, bla, bla. Todo lo que es exploración física. Estudios de apoyo, que se le hizo un ultrasonido que reportó X cosa. Interconsultas en servicio de cirugía pediátrica, determinó, bla, bla, bla. Diagnósticos. Pues se hizo el diagnóstico que la paciente tenía una suboclusión intestinal. Ya de ahí más interconsultas, tratamiento, en este caso el tratamiento fue quirúrgico, la evolución, es decir, la paciente cómo fue que evolucionó, si le fue bien, si falleció, y ya finalmente resultados clínicos, ¿sale? Es decir, la paciente tuvo síndrome de Rapunzel. No todos los casos clínicos forzosamente deben de tener todo esto, ¿sale? Por ejemplo, puede que haya habido una situación médica donde no se pudo hacer ningún estudio de apoyo antes, o puede que haya sido una situación donde se carecían de antecedentes de importancia, o bien donde el paciente no tuvo una resolución positiva y falleció antes de llegar a un tratamiento. Entonces, estos apartados no son como que de a ley, sino que son como que una manera de que nosotros nos oriente de qué manera vamos a estructurar todo el caso una vez que nosotros ya tengamos la información, ¿sale? Y bueno, de esa manera concluimos este video, chicos.
En el siguiente video vamos a ver los pasos que nos resta para que sepan cómo armar un buen caso clínico. Espero que les haya interesado el tema. Pueden investigar por su cuenta datos interesantes del síndrome de Rapunzel. Y los veo pronto. Hasta luego.